Lo digo además porque hace algunos años yo le ofrecí, cuando el debate estaba en pleno auge, le ofrecí al Ayuntamiento de Belén la posibilidad de hacer este acto. Y no recibí nunca respuesta para que tuviera la oportunidad de decirles por qué pienso de una manera diferente, porque sería normal que debería pensar si la batalla estuviera en Belén o la investigación estuviera centrada. Por eso quiero agradecerle al Ayuntamiento de Belén actual que haya querido invitarme y facilitarme este foro, porque para mí es muy desagradable oír siempre comentarios externos por lo que voy pasando, siempre en el entorno ajeno, siempre el debate va mucho más allá. Pero sí que me parece importante tener un encuentro donde contestar a todas las cuestiones que ustedes quieran preguntar, porque para eso es la investigación y para eso la investigación está pagada con dinero público. Nosotros somos un equipo muy amplio, está formado por mucha gente. Aquí no están todos los que trabajan, pero sí les puedo decir que hemos tratado también de cubrir con asesores en determinadas especialidades, como la numismática, en el caso de Maripaz de Bellido, con el armamento, en el caso de Fernando Quesada, de la Universidad Autónoma de Madrid, de completar un grupo que ahora se ha incorporado recientemente el profesor Peña de la Universidad de Granada para trabajar, es un geofísico que trabaja sobre temas de doctorado, en el que estamos intentando localizar algunos de los espacios que no se ven en principio en superficie, pero sin embargo pueden ser significativos desde el punto de vista de la reconstrucción de la área. He tenido la oportunidad de leer en internet algunos comentarios sobre los fondos que utilizamos. Creo que es bueno que en Belén se sepa de dónde vienen los fondos que han dado la base del proyecto BAEC. Fíjense que todos los fondos que hemos utilizado son fondos de convocatorias competitivas a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel de la Universidad de Jaén. El primero fue el plan propio de la Universidad de Jaén y a partir de ahí decidimos que el proyecto tenía que ser evaluado a nivel nacional. Fue entonces cuando comenzamos a competir en el plan nacional de investigación para conseguir los dos proyectos que ven a continuación, el proyecto Baécula 2007-2010, que nos dieron 77.444 euros, y el proyecto Baécula Análisis del escenario de la batalla de la Segunda Guerra Pública, que nos dieron 71.000 euros, y que dura hasta este año. Justo en este momento estamos excavando y prospectando en el Cerro de la Salvaje. Eso, para que se hagan una idea, nos permite trabajar en el campo un mes y medio durante cada año y luego desarrollar una parte del trabajo en el laboratorio. Hemos tenido también dos proyectos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Saben que es obligado porque si no, no tendríamos los permisos para intervenir en los sitios arqueológicos. En uno sí tuvimos la suerte de tener 30.000 euros, en el otro, que es paralelo, como es natural, a los dos del Ministerio a nivel nacional, pues no tuvimos suerte, no tuvimos un solo euro. Y aquí termina, digamos, los fondos con los que hemos trabajado. No hay más, no hay más. El resto de los proyectos que se ponen aquí han sido las consecuencias de la metodología utilizada en el proyecto Baécula. De hecho, hemos estado trabajando en Italia en la batalla del Ministro en dos ocasiones, con dos partidas de 18.000 euros cada una. Y ahora recientemente tenemos un proyecto de excelencia en la Junta de Andalucía, de la Consejería de Innovación, de 96.000 euros, pero no para estudiar Baécula, sino para estudiar Iliturgi, la toma de Iliturgi, que es donde vamos a comenzar seguramente el año que viene. Hemos querido contrastar lo que iba avanzando, lo que se iba conociendo de la investigación arqueológica en diferentes foros, que los tienen aquí todos, desde conferencias internacionales como los estudios de la frontera romana, la Asociación Internacional de Arqueología Clásica, la Interconferencia Internacional de Fenicio y Estudios Púnicos en Túnez, en Ausonius, en Nucleo, en de sus trazas, es decir, toda una serie de lugares que pertenecen, que corresponden, por lo menos, a países
Francia, España, Portugal, incluso América, y donde hemos a veces asistido a congresos y otras veces la presentación de los resultados que tienen aquí. Se han hecho por lo menos 3 exposiciones tratando el tema de la écula, del proyecto, una en el Museo de Jaén, que estuvo expuesta durante casi un par de meses. Después hemos estado en el Parque de las Ciencias, desarrollando sobre todo los aspectos de tipo metodológico. Y por último hemos estado a través de la exposición en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde las únicas armas que se han expuesto de la época de Aníbal han sido las del proyecto que hemos estado trabajando nosotros. Se hizo un congreso sobre la Segunda Guerra Pública de la Península Ibérica, en la que asistieron los expertos más conocidos y más significativos de las universidades españolas, y además el profesor Grisi, que es hoy por hoy uno de los grandes expertos en el tema de Aníbal, está en la foto central en la primera línea, y los investigadores de las excavaciones de la batalla de Teutoburgo, que es un equipo alemán y es la otra batalla que se está estudiando con metodología arqueológica en este momento en Europa. Bueno, hemos procurado difundir todo lo que hemos podido en nuestro trabajo. Aquí lo tienen en los sitios que ya han salido, los diarios donde han aparecido los resultados de nuestro trabajo, y finalmente en el mes de junio se firmó la Carta de Jaén, que permite articular desde Jaén lo que es el Camino de Aníbal. Es un proyecto de un itinerario cultural que atraviesa 4 países: Túnez, Italia, Francia y España, que lógicamente aparecer la Carta de Jaén con el nombre de Jaén quiere decir que ha tenido un impacto enorme el trabajo de la época para convertirlo en la parada fundamental, junto con Castro, por supuesto, de la época. Comencemos con el tema. La batalla de la época saben más o menos dónde están. Cuando los mapas hacen muy grandes ya no se ve si está en Bailén o en Santo Tomé, la cosa queda más diluida, y eso es como lo ven muchos europeos. A un europeo a veces no se crean que le importa mucho si el tema fue en Bailén o el tema fue en Santo Tomé, porque lo ven con esta perspectiva. Nosotros sí lo entendemos de una manera mucho más local y por lo tanto reivindicamos lógicamente una ubicación. Me he permitido mostrarles lo que es la historiografía de dónde estaba la batalla de Bailén. En 1574 es la primera referencia, es de Ambrosio Morales, y la coloca en las comarcas de Úbeda y Baeza, lo mismo que el padre Mariano, que Julián Jurado, que Torres, que Enrique Flores, que Mateo, que Martínez de Maza, que Jean Bermúdez, y en el 1836 es cuando se habla claramente por primera vez de ubicar la batalla de la Luna. No se puede decir que sea una decisión que se asuma inmediatamente por la academia. Hay que esperar fundamentalmente un trabajo que es el trabajo de Cromayer y Bates, que son 2 generales del ejército alemán que reconstruyen batallas antiguas, y una de las que se proponen reconstruir es la batalla de la época. Pero sobre todo es Schulten y Lamellais quien ofrece ya una localización muy concreta, definiendo en el año 1935, es decir, hace aproximadamente unos 75 años, ¿no? Más o menos, es cuando se asienta, 80, cuando se asienta de alguna forma la idea de que la batalla de la época está en medio. Después hay otras opciones, pero no merece especialmente la pena citar. ¿Cómo enfrentarnos a un problema de este tipo? Nosotros pensamos, cuando vinimos aquí la primera vez en el año 2002, que la batalla de Bailén estaba aquí, en Bailén. Como decía la historia de España en la identidad, y nuestro objetivo era, por lo tanto, contrastar arqueológicamente lo que hasta ese momento era un trabajo que era de historia, un trabajo documental, fuentes fundamental. Por eso decidimos plantearnos el trabajo arqueológico en la zona que tradicionalmente se vinculaba al hallazgo de la batalla. Pero nos encontramos con un primer problema, y es que no había restos de la batalla. No encontramos restos de la batalla trabajando con detectores de metales y prospección superficial. Como no lo había, comenzamos a analizar entonces el problema.
llegamos a la conclusión, la primera conclusión, que el óptimum de Baécula no estaba en Baécula. Y eso tuvimos oportunidad de comprobarlo cuando hicieron ustedes aquí el parking, porque no había secuencia estratigráfica anterior a la época medieval, sino que realmente todo lo que había más antiguo no estaba presente. Por esta razón, había que pensar que entonces estuviera en otro lugar, pero habrá que analizar ese otro lugar si tiene condiciones para poder ser un óptimo, que es lo que estamos diciendo en el caso de Baécula. O se decía en el caso de Baécula. Nosotros los óptimas que conocemos son los puntos, los círculos que ven en el plano. Y los círculos, hemos hecho un radio de 5 kilómetros alrededor de Bainé, otro más amplio, puede perfectamente observarse que muchos de ellos tienen sus nombres, sus topónimos: Cástulo, Iturgi, Cantigi, Giribai, que ahora se define como Oronges en los últimos trabajos. Solo Plaza de Armas y Vieja es el único que no tiene un topónimo ibérico. Pero en la grabación que desarrolló la Universidad de Granada en el año 87, si no me equivoco, Francisco Contreras pudo comprobar que la cronología era posterior a la Segunda Guerra Pública, con lo cual ni siquiera ese sitio arqueológico, la Plaza de Armas de Vieja, se vinculaba claramente a un óptimo que hubiera existido durante la Segunda Guerra. Tampoco la descripción de las fuentes se ajustaba realmente a la toponimia que nos habían dado Cromayer y Leith por una parte y Lamberey y Schulte por otra, porque el río no pasa por la espalda. Ya sabéis, una de las citas clásicas de Polibio y de Tito Livio es que a la espalda del campamento cartaginés estaba el río. Pero si se fijan, el río que citan las fuentes en realidad está entre el campamento romano y el campamento cartaginés. Incluso el propio Schulte, cuando hace la reconstrucción, que luego tomará por Gimbert en la historia de España, se encuentra con esa situación. El río se le queda. Quiero decir que había ciertos problemas a la hora de ubicar en el lugar que tradicionalmente se había localizado. Bueno, decidimos entonces ampliar el escenario, ver cómo podíamos crear una metodología que nos permitiera analizar otros sitios que pudieran ser potencialmente sitios correspondientes a Baécula. Y si localizamos un sitio que tuviera una batalla, pues eso nos aproximaba lógicamente, ante la falta de epigrafía, a un lugar que pudiéramos llamar genéricamente al menos, o particularmente si quieren, Baécula. Seleccionamos todos los ópida de la provincia de Jaén, que, sobre todo excluyendo la Campiña de Jaén, hasta el río Guadalmillón, que no conservaban el nombre ibérico. Excluimos lógicamente aquellos que lo tenían, como Castro, como Sigio, como Montesabastia, como Iturgi, como Tugia, etc. Pero de los otros nos planteamos entonces un modelo de trabajo. Gracias a los software que existen actualmente, pues pusimos los textos de Polibio y los textos de Tito Livio uno a cada lado y comenzamos a leer. Estaba cerca de la ciudad de Baécula, tanto en Polibio como en Tito Livio. Empezamos a reconstruir virtualmente el espacio de la batalla, cómo tenía que ser el espacio de la batalla, porque un río fluía a sus espaldas, dice Tito Livio, y por detrás había un río, y después fuimos viendo los detalles que nos iban dando tanto Polibio por un escollo lo suficientemente hondo para ofrecer protección, como el propio Tito Livio cuando dice la altura, que tenía una explanada en la parte más alta, por delante y por los lados, tenía todo su contorno, un espacio, una especie de ribazo abrupto. En la parte baja había también otra planicie ligeramente inclinada, rodeada a su vez por un saliente igualmente difícil de escalar. Bueno, construimos entonces mentalmente, pero hecho sobre 3D, cómo pensábamos que tenía que ser lo que íbamos a buscar, y empezamos a situar el punto central de nuestro trabajo sobre cada uno de los óptimos. Hacíamos un círculo de 5 kilómetros, que es lo que Fernando Quesada nos dijo que se podía haber movido el ejército de Asdrúbal en una noche, como mucho 5 kilómetros. Ese es el elemento que ven aquí, ese es el radio que creamos para hacer el círculo, y a partir de aquí
íbamos viendo cada zona que representaba la reconstrucción virtual en 3D que habíamos realizado. Bueno, tuvimos bastantes fracasos, por ejemplo, Doña Alonza, cerca de Úbeda la Vieja, al sur de Úbeda, pero también tuvimos un acierto, solo un acierto. El caso del óptimum de los Puñuelos, dentro o próximo a él, el cerro de las Albahacas, que ahí lo tienen al fondo con toda su enormidad. Es un cerro de más de 500 hectáreas y que realmente destaca en el paisaje por su capacidad visual, y la buena prueba de ello es que todas las antenas de la tecnología van a parar a la parte alta del cerro. Si pasan por la Roma de Úbeda en dirección a Villacarrillo, miren a la derecha que verán un gran cerro con muchas antenas, y ese es justo el lugar. Además, el lugar representaba muy bien lo que estábamos viendo, detrás de un río, el Guadalquivir por una parte, que es este río que baja por aquí, luego se le une el río de la Vega, que es un río que viene de Cazorla, que en el primer tramo se llama río de Cazorla, y eso es lo que hace que los dos ríos rodeen este cerro, que es además cortado directamente sobre ellos, y como pueden ver, en la parte más alta del mismo, desde delante de la paisada, estoy citando el vídeo, había un llano defendido por un escollo lo suficientemente hondo para ofrecer protección. ¿Ven? Delante del GPS, como hay de pronto una vaguada enorme, que es lo que coincide precisamente con las fuentes. Tito más o menos viene a decir aproximadamente lo mismo. Los restos materiales que encontramos en esa primera prospección eran significativos, aparte de la cerámica ibérica, que era la primera prospección que hacía, que había, pues encontramos algún proyectil de honra, algunos dardos, y enseguida comenzamos a trabajar en los fondos del Museo de Jaén. Nos aparecieron las monedas procedentes del cerro de las Albahacas, nos apareció un puñal, una espada corta, como ven. Después la gente del entorno de Santo Tomé empezó a explorar ciertos materiales que podían perfectamente pertenecer al momento de la batalla, y eso ya nos dio una idea de que teníamos condiciones para hacer allí un trabajo mucho más profundo. La tesis doctoral de Francisco Gómez ha realizado un trabajo sobre el territorio desde el punto de vista de la prospección, qué sitios aparece. Fíjense que en el siglo IV solo está Toya, Úbeda la Vieja, la Loma del Perro al sur, y arriba Turbuñuelos, el único gran óptimum que hay en esa zona, y como después de la Segunda Guerra Pública, Toya y Úbeda la Vieja continúan, pero Turbuñuelos desaparece y la población se dispersa por todo el entorno del río Guadalquivir. Había habido un cambio drástico como consecuencia de la batalla y sobre todo de las acciones de la Segunda Guerra. También otro tema interesante, hace poco tuvimos la oportunidad de estudiar la colección, la parte ibérica de la colección Marsal, es una colección procedente de Écija que la policía incautó a su propietario, porque era procedente de expolio y todo lo que había, y eso nos ha permitido, pero que tenía una significativa información sobre la procedencia de los materiales de la colección, porque decían de dónde procedía cada uno, y eso nos ha permitido reconstruir algo que en un momento no teníamos claro, y es que el territorio de Castro es un territorio que se extiende desde Esperuy hasta prácticamente el cortijo del Álamo, por la zona de Sandunilla y la Sierra de Cazorla, incluyendo por supuesto pues el área del cerro de los Turbuñuelos, que es donde vamos a trabajar. Ese es un territorio que depende de los santuarios de Sierra Morena, el de Peñaperros y el de Castellar, y ese territorio está ordenado políticamente por una capitalidad que es Castro. La estrategia de investigación. ¿Cómo plantear la estrategia de investigación? Bueno, en esa imagen, ahí se me ha quedado colgado un gran delito que no tiene que estar. En esa imagen que es tan grata para cualquiera que sea de Jaén de ver los olivos puestos en hileras, pues eso se convierte en un factor fundamental de la investigación, en nuestro caso de la batalla de Bahía. Porque con la cartografía que existe actualmente y la fotografía aérea que
que tenemos en Internet, pues tenemos prácticamente que podemos llamar por su nombre a cada olivo, le podemos poner un nombre. Y tenemos el trazado, los transetos, los transes y las cuadrículas. Además, todavía la mayor parte de esta zona de cultivo tradicional son cuadrículas de 10 metros por 10 metros aproximadamente, pero además reflejado en la orografía aérea. Quiere decir que teníamos hecho el trazado donde intervenir arqueológicamente. Teníamos las cuadrículas, teníamos los transes, y era cuestión simplemente de empezar a trabajar. Se hizo un registro con una bolsa general de cerámica y luego aparte se trabajaba en metal. Y para eso pedimos permiso a la Junta de Andalucía para que nos permitieran utilizar el detector de metal. Lo que van a ver aquí es solo el trabajo realizado hasta el 2010. La otra parte está todavía en el laboratorio y elaborándose. Pero fíjense, cada fase tiene un color diferente y estos son los transes que hemos prospectado. ¿Qué se hacía? Primero se recogía la cerámica, la cuadrícula, después se hacían las prospecciones metales, el registro de los materiales con GPS dentro de un sistema de información geográfica, un SIG, que es lo que nos permite la ubicación georreferenciada de cada objeto que aparece en la reproducción. Esta es la distribución de los objetos que hemos encontrado en la prospección arqueológica del Cerro de las Alpargatas. Cada punto verde es una pieza, como pueden ver. Y ahí lo tienen. Si hacemos un zoom sobre algunos detalles, ahí tienen algunas de las piezas con su número de objetos que nos llevan directamente al sistema de información geográfico para saber lo que es y que nos permite en un momento determinado decir que vamos a colocar ahora las puntas, ahora vamos a colocar las tachuelas, ahora vamos a quitar o vamos a hacer las tachuelas con las lanzas. Nos permite verlo inmediatamente sobre el plano. Hemos hecho un total de 442 hectáreas prospectadas hasta el año 2010. Hemos definido la batalla en 442 hectáreas, de las que hemos prospectado intensivamente, con ese método que han visto, 39,96, es decir, que prácticamente el 40%. No, el 10%, perdón. Hay en total 106 transes y se han prospectado 3.516 cuadrículas. Lo que encontramos, pues ya no tiene nada. Difícilmente vamos a encontrar una escala, porque los propios romanos, el propio ejército cuando terminaba la batalla se las llevaba. Pero sí hemos encontrado muchos elementos que son significativos desde el punto de vista de la batalla. En total, 6.160 objetos hasta el momento en que, hasta el 2010, que es cuando empieza la segunda fase del proceso. De ellos se han identificado 2.069 como del momento de la batalla. El total de efectos determinados y no pertenecientes al acontecimiento son 1.689 y todavía hay una bolsa de 2.402 que no sabemos si pertenecen a la batalla o no pertenecen a la batalla, para lo cual hemos creado una red europea con el grupo de Teutoburgo para ir viendo cada pieza si ellos la tienen ubicada en su contexto o la tenemos nosotros, en el caso que también nos interesará a ellos contrastar esto. De objetos que hay, ahí tienen una especie de pesito que tienen la mayor parte, ese trozo grande rosáceo, son las tachuelas del originario. Una pieza que ha pasado desapercibida a los expoliadores y que sin embargo a nosotros nos está permitiendo reconstruir gran parte de las acciones de la zona. Pero luego hay, como pueden observar, de todo: maneras, esbotos, puntas de marrón, puntas templares, puntas de aletas grandes, figuras de latén, otras figuras, anillos, tabalillos, ratones, etc. Esta es, además, para que vean la diferencia, el trabajo que estamos haciendo nosotros a la izquierda, recogiéndolo todo, hasta las cerraduras de los burros de los años 60, hasta las latas de cerveza de los aceituneros que se colocan debajo de un olivo y se la beben en el momento de descanso, mientras están cogiendo las aceitunas. Y a la derecha tienen lo que cogen los expoliadores de la
Fundación Marshall, de la colección Marshall, donde, por cierto, había, como pueden ver, casi un total de 300 piezas procedentes del Cerro de las Alpanas. Y donde lo más importante, como pueden ver, eran las monedas. Serían el trozo del quesito más importante, son las 210 monedas de época cartaginesa, númida y romana, en el momento de la batalla que se documentaron con el sitio. Y bueno, hay también votos que nosotros no encontramos y figura de la T. Sencillamente le ponían al detector de metales bronce y por lo tanto bronce, plata es lo que más encuentra en su trabajo artesanal. Pero fíjense, por ejemplo, de la colección Marshall, una de las láminas con todas las monedas, con todas no, con un grupo de monedas colocadas procedentes de la batalla. Y esto es en cambio en Bailén. Esta es la colección Marshall, los materiales que tiene Bailén, donde ninguna moneda es del campamento, de la zona de Nápoles, de la zona de la batalla, donde se dice que estuvo la batalla entre cartagineses y romanos, dicen los historiadores, cuando le venden las piezas al señor Marshall en Écija. Y fíjense que hay evidentemente figuras de tipo latén y hay una punta de tipo macarón. Las monedas no son cartaginesas, no son romanas de la época republicana y el resto de los materiales no se pueden adquirir al momento de la batalla. Los campamentos y el ópidum. El ópidum lo tienen en la imagen del vuelo americano del 56, el ópidum de Toruñuelos. Teníamos que escalarlo, saber su secuencia. Utilizamos una prospección por cuadrículas aleatoriamente escogidas y después se hicieron una serie de sondeos que nos han permitido saber que la cronología del ópidum empieza a finales del siglo VI a.C. y que dura hasta un momento entre finales del siglo III y principios del siglo II, que es la Segunda Guerra Púnica. Es uno de los sitios afectados por el final de la Segunda Guerra Púnica, de tal forma que lo hace aquí. Haciendo un trabajo sobre fotografía aérea, pudimos detectar esto que ven aquí, que yo les marco ahora en rojo, pero que lo ven seguramente si le quito el rojo, y que es el campamento de... Hoy sabemos que es el campamento de Arturo. Y está en el mismo sitio de la batalla, que es donde, como saben, ataca el sitio. Es un campamento enorme de 53 hectáreas, ahí tienen algunas imágenes. Hicimos algunos sondeos, como pueden ver, no tiene foso, no es un campamento con foso, porque es un campamento que se hace en una noche, y seguramente lo que hacen es precipitadamente lo que sería la empalizada, pero la empalizada, el amontonamiento de tierra sí lo hemos podido documentar, como pueden ver, y la huella de lo que serían los elementos clavados a lo largo del suelo delante de lo que es el águer del campamento, al menos en algunas zonas se conservan, como pueden ver. Eso nos permite pensar que más o menos esta sería la fórmula que tendría la empalizada. Es una empalizada rápida, es una empalizada para defenderse rápidamente. Pero, ¿ven dónde está el campamento, este de acá? Fíjense que aquí aparece delante de nosotros un segundo campamento. Y ese segundo campamento, que está también registrado en el vuelo americano del 56, es este que vemos. Vuelvo a quitar, vuelvo a dar. Ese campamento es en el que estamos trabajando actualmente. Los textos dicen que Escipión se subió al cerro donde estaba